Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy muy emocionado de tenerlos aquí hoy. Espero que todos tu copyright teniendo un día increíble. Como siempre, un placer enorme compartir este espacio con ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado dando mucho de copyright hablar en redes sociales y en el mundo del entretenimiento turco, el supuesto silencio de Kerem Bürsin y Hande Erçel ante ciertas situaciones. Que es un tema delicado y que involucra a dos de las figuras queridas y seguidas en el panorama actual, pero creo que es importante analizarlo con calma y objetividad, sin dejarnos llevar por la pasión superíndice 3N que a veces nos genera el fandom. Antes de empezar, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Siempre estamos trayendo noticias frescas, análisis de series turcas, chismes del espectáculo y mucho y si ya son parte de esta comunidad, muchísimas gracias por su apoyo constante. Significa el mundo para mu. Bien, entrando en materia, el título de este vídeo es bastante directo: drama total Kerem y Hande, críticas fuertes por su silencio. Las críticas han sido bastante fuertes, sobre todo en redes sociales. Pero, ¿de qué copyright silencio estamos hablando exactamente? ¿A qué copyright se debe toda esta copyright mica? Para entenderlo bien, primero debemos recordar la enorme popularidad que alcanzaron Kerem y Hande durante y después copyright de su participación superíndice 3N en la serie, Senu con diéresis al cap. Su química en pantalla era innegable, y eso se tradujo en una legión superíndice 3N de fans que los adoraban y que proyectaban en ellos la pareja perfecta. Su relación superíndice 3N, que trascendió superíndice 3 la ficción superíndice 3N, alimentu superíndice 3 a un esta percepción superíndice 3N, convirtió copyright dolos en una de las parejas queridas y seguidas del mundo del entretenimiento. Sin embargo, como suele ocurrir en estos casos, la presión superíndice 3N medio urtica y las expectativas del público fueron enormes. Y cuando su relación superíndice 3N llegó superíndice 3 a su fin, la decepción superíndice 3N fue palpable. Pero se halló de la ruptura en lo que ha generado controversia es, precisamente, el silencio que ambos han mantenido en torno a ciertos temas, especialmente aquellos relacionados con su vida personal y su relación superíndice 3N con sus fans. Una de las principales críticas que se les hace es su falta de pronunciamiento ante situaciones de acoso o comentarios negativos dirigidos a sus seguidores, o incluso a ellos mismos. Muchos fans esperan que, dada su influencia y su plataforma, utilicen su voz para denunciar este tipo de comportamientos y para defender a quienes los apoyan. La sensación superíndice 3N de muchos es que, al no hacerlo, estuvieron dando la espalda a quienes los han catapultado a la fama y al con diéresis copyright cito. Otro punto que se les reprocha es su aparente hermetismo en cuanto a su vida personal. Si bien es cierto que nadie estuvo obligado a compartir detalles íntimos de su vida, muchos fans sienten que al mantener un perfil tan bajo, se estuvo generando una distancia innecesaria. Existe una necesidad, tal vez un tanto irracional, de saber sobre ellos, de conocer sus pensamientos y sentimientos. Y cuando esa necesidad no se ve satisfecha, surge la frustración superíndice 3N y, en algunos casos, la crítica. Por supuesto, hay que tener en cuenta que Kerem y Hande son individuos con derecho a la privacidad. No estuvieron obligados a complacer a nadie ni a cumplir con las expectativas de sus fans. Tienen derecho a proteger su intimidad y a vivir su vida como mejor les parezca. Sin embargo, también copyright es cierto que su fama y su con diéresis copyright cito se deben, en gran medida, al apoyo de sus seguidores. Y esa relación superíndice 3N conlleva ciertas responsabilidades. Algunos argumentan que el silencio de Kerem y Hande es una estrategia de marketing. Que al mantener un halo de misterio, alimentan el copyright del público y se aseguran de seguir siendo relevantes. Puede ser, pero también copyright puede ser simplemente una forma de protegerse del escrutinio público y de evitar verse envueltos en copyright micas innecesarias. Otro aspecto a considerar es el contexto cultural. En Turquía, la percepción superíndice 3N de la fama y la relación superíndice 3N con los fans puede ser diferente a la que tenemos en Occidente. Es posible que Kerem y Hande copyright actuando de acuerdo con las normas y expectativas de su sociedad, y que lo que nosotros interpretamos como silencio o indiferencia, sea en realidad una forma de respeto y discreción superíndice 3N.
Es importante también copyright N analizar el papel de los medios de comunicación superíndice 3N en todo este asunto. Los tabloides y las revistas del corazu superíndice 3N a menudo se alimentan de rumores y especulaciones, generando noticias falsas o exagerando situaciones para vender MUS. Y esto obviamente afecta la imagen pública de Kerem y Ande y contribuye a crear un clima de tensión superíndice 3N y desconfianza. Pero volviendo al tema central del vídeo, ¿es justo criticar a Kerem y Ande por su silencio? Es una pregunta difícil de responder. Por un lado, es comprensible que sus fans se sientan decepcionados o frustrados por su falta de pronunciamiento en ciertos temas. Tienen derecho a expresar su opinión superíndice 3NY a exigir a sus ídolos un comportamiento que consideren apropiado. Pero por otro lado, también copyright N es importante respetar la privacidad de Kerem y Ande y entender que no están obligados a cumplir con todas las expectativas de sus fans. Quizá es la clave es tu copyright en encontrar un equilibrio entre la necesidad de protección superíndice 3N y la responsabilidad social. Kerem y Ande podrán, por ejemplo, utilizar su plataforma para promover causas venu copyright ficas o para concienciar sobre temas importantes, sin necesidad de exponer detalles íntimos de su vida personal. Podrán demostrar su apoyo a sus fans de otras maneras, por ejemplo, respondiendo a sus mensajes en redes sociales o participando en eventos venu copyright ficos. En definitiva, creo que es importante abordar este tema con madurez y objetividad. No se trata de demonizar a Kerem y Ande ni de justificar todos sus actos. Se trata de entender las complejidades de su situación superíndice 3N y de analizar las diferentes perspectivas que existen en torno a este tema. Y por supuesto, también copyright N es importante recordar que Kerem y Ande son seres humanos, con sus virtudes y sus defectos. No son perfectos ni están obligados a serlo. Tienen derecho a equivocarse y a aprender de sus errores. Y como fans debemos mostrarles empatia y comprensión superíndice 3N, en lugar de juzgarlos y criticarlos constantemente. Lo que me gustaría destacar es que se ayuda de las críticas y las polu copyright micas, Kerem y Ande siguen siendo dos personas talentosas y exitosas. Han logrado construir una carrera su superíndice 3 lida y han conquistado el corazu superíndice 3N de millones de personas en todo el mundo. Y eso es algo que nadie les puede quitar. Además de eso es importante recordar que el mundo del espectáculo es muy competitivo y exigente. La presión superíndice 3N medio urtica, la constante exposición superíndice 3N pública y las altas expectativas pueden ser muy difíciles de manejar. Y es fácil cometer errores o tomar decisiones equivocadas. Por eso creo que es fundamental que como fans, seamos conscientes de la responsabilidad que tenemos al consumir noticias y contenidos sobre nuestros ídolos. No debemos dejarnos llevar por los rumores ni por las especulaciones. Debemos informarnos bien y analizar la información superíndice 3N con criterio. Y sobre todo, debemos recordar que detrás de cada figura pública hay una persona con sentimientos y emociones. Y que nuestras palabras y acciones pueden tener un impacto muy grande en su vida. En resumen, hemos hablado hoy sobre las críticas que han recibido Kerem Bürsin y Ande Erupárrafol por su supuesto silencio ante ciertas situaciones, analizando las diferentes perspectivas y factores que influyen en este debate. Hemos visto que si bien es comprensible que sus fans se sientan decepcionados por su falta de pronunciamiento en algunos temas, también copyright N es importante respetar su privacidad y entender que no están obligados a cumplir con todas las expectativas de sus seguidores. Espero que este análisis haya sido interesante y haya aportado una nueva perspectiva sobre este tema. Me gustaría saber su opinión superíndice 3N, ¿creen que Kerem y Ande deberán ser abiertos con sus fans? ¿O creen que tienen derecho a mantener su privacidad? Du copyright geme sus comentarios aquí abajo, me interesa mucho saber lo que piensan. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Recuerden que siempre estoy aquí para compartir con ustedes mi pasión superíndice 3N por las series turcas y el mundo del entretenimiento. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que esta comunidad siga creciendo. Así que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Cuídense mucho y que tengan un día maravilloso.
Hasta la superíndice 3 Sima. Ampliando la noticia La polu copyright mica del silencio de Kerem Bürsin y Hande Eru Párrafo es una tormenta perfecta de factores que convergen en la era de las redes sociales y la cultura de la celebridad. No se trata simplemente de dos actores populares que han optado por una vida privada. Es mucho más complejo que eso. Analicemos con mayor profundidad los diferentes elementos que contribuyen a este debate. El peso del fandom y las expectativas desmedidas El fandom de Senu con diéresis al cap es uno de los más apasionados y dedicados que he visto. Desde el principio, la serie generó superíndice 3 una conexión superíndice 3n emocional muy fuerte con el público. La historia de amor entre Eda y Serkan resonó superíndice 3 en muchos niveles, y la química entre Kerem y Hande era palpable. Esta conexión superíndice 3n se intensificó superíndice 3 a medida que su relación superíndice 3n en la vida real se hizo pública. Sin embargo, esta misma pasión superíndice 3n se ha convertido en una fuente de presión superíndice 3n para los actores. Muchos fans, quizás de forma inconsciente, proyectaron sus propias fantasías y expectativas en la pareja. Querían que su relación superíndice 3n fuera perfecta, que vivieran un cuento de hadas y que compartieran cada detalle de su vida con ellos. Cuando la relación superíndice 3n terminó superíndice 3, la decepción superíndice 3n fue enorme. Algunos fans se sintieron traicionados, como si Kerem y Hande les hubieran fallado personalmente. Esta decepción superíndice 3n, combinada con la necesidad de respuestas y la falta de información superíndice 3n, alimentó superíndice 3 las críticas y el resentimiento. El escrutinio constante de los medios y las redes sociales En la era de las redes sociales, la vida de las celebridades estuvo bajo un microscopio constante. Cada publicación superíndice 3n, cada comentario, cada interacción superíndice 3n es analizada y diseccionada al máximo. Los medios de comunicación superíndice 3n, por su parte, se alimentan de esta voracidad por la información superíndice 3n y no dudan en publicar rumores, especulaciones e incluso noticias falsas con tal de generar clics y aumentar su audiencia. Kerem y Hande han sido víctimas de este escrutinio constante. Cada movimiento que hacen es analizado y comentado en redes sociales. Los medios de comunicación superíndice 3n han publicado innumerables artículos sobre su relación superíndice 3n, su ruptura y sus vidas personales. Y como suele ocurrir, la mayor parte de esta información superíndice 3n es falsa, exagerada o sacada de contexto. Esta constante exposición superíndice 3n pública puede ser extremadamente estresante y agotadora. Es comprensible que Kerem y Hande hayan optado por mantener un perfil bajo y proteger su privacidad. Sin embargo, esta misma decisión superíndice 3n ha sido interpretada por algunos fans como una falta de respeto y consideración superíndice 3n. La complejidad de la fama y la responsabilidad social La fama conlleva una gran responsabilidad. Las celebridades tienen una plataforma y una influencia que pueden utilizar para hacer el bien, para concienciar sobre temas importantes y para inspirar a sus seguidores. Muchos fans esperan que sus ídolos utilicen su voz para defender causas justas y para denunciar la injusticia. En el caso de Kerem y Hande, muchos fans esperaban que utilizaran su plataforma para hablar sobre temas como el acoso en redes sociales, la salud mental y la igualdad de género copyright nero. Sin embargo, los actores han optado por mantener un perfil relativamente bajo en este sentido. Esta decisión superíndice 3n ha sido interpretada por algunos fans como una falta de compromiso y responsabilidad social. Sin embargo, también copyright n es importante recordar que las celebridades tienen derecho a elegir qué copyright causas quieren apoyar y cu superíndice 3 no quieren utilizar su plataforma. La influencia de la cultura turca y las normas sociales Como mencionó copyright anteriormente, la cultura turca juega un papel importante en este debate. En Turquía, la percepción superíndice 3n de la fama y la relación superíndice 3n con los fans puede ser diferente a la que tenemos en Occidente. Existe una mayor énfasis en la privacidad, la discreción superíndice 3n y el respeto. Es posible que Kerem y Hande tu copyright n actuando de acuerdo con las normas y expectativas de su sociedad, y que lo que nosotros interpretamos como silencio o indiferencia, sea en realidad una forma de respeto y discreción superíndice 3n.
A de Mundes en Turquía, las celebridades suelen ser Mundes reservadas en cuanto a su vida personal. No suelen compartir detalles íntimos de su vida con el público y evitan hablar sobre temas controvertidos. Esta actitud puede deberse a una serie de factores, como el miedo a ser juzgados, la presión superíndice 3N familiar y las normas sociales. Encontrando un punto medio, la comunicación superíndice 3N efectiva como clave ***. En mi opinión superíndice 3N, la clave para resolver este debate es encontrar un punto medio entre la necesidad de protección superíndice 3N y la responsabilidad social. Kerem y Hande no están obligados a compartir cada detalle de su vida con el público, pero tampoco pueden ignorar por completo las expectativas de sus fans. Una posible solución superíndice 3N sería que los actores encontraran formas creativas de comunicarse con sus fans sin comprometer su privacidad. Podrán, por ejemplo, organizar sesiones de preguntas y respuestas en redes sociales, participar en eventos Venu copyrightficos o utilizar su plataforma para promover causas importantes. También copyright en sería importante que los actores fueran muy transparentes sobre sus motivos para mantener un perfil bajo. Si explicaran a sus fans por qué copyright han optado por esta estrategia, es posible que muchos de ellos entendieran y respetaran su decisión superíndice 3N. En definitiva, el debate sobre el silencio de Kerem Bürsin y Hande Erçel es un tema complejo y multifacu copyrightico. No hay respuestas fáciles ni soluciones simples. Sin embargo, creo que si todas las partes involucradas estuvieran dispuestas a dialogar y a comprometerse, podríamos encontrar una forma de avanzar y de construir una relación superíndice 3N sana y respetuosa entre las celebridades y sus seguidores. ¿Y tú, copyright, opinas? ¿Crees que Kerem y Hande deberían ser muy abiertos con sus fans? ¿O crees que tienen derecho a mantener su privacidad? Du copyright, jame tus comentarios aquí abajo, me interesa mucho saber lo que piensas. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Recuerden que siempre estoy aquí para compartir con ustedes mi pasión superíndice 3N por las series turcas y el mundo del entretenimiento. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que esta comunidad siga creciendo. Así que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Cuídense mucho y que tengan un día maravilloso. Hasta la superíndice 3 Sima.